Hola, ¿qué tal? En este trabajo grupal vamos a hablar sobre temas de metrología, en concreto sobre el tema de los roscados y sus derivaciones. Los integrantes de este grupo son Campos Alcíbar Mirna, Mesa Llerena Saúl, Pinargote Santos Brian y quien les habla, Rojas Roger. Forma geométrica del sistema de roscas. Se le llama sistema de roscas a cada uno de los grupos en que se pueden clasificar las roscas, normalizadas o con especificaciones y reglas que se deben cumplir. Existen varios tipos, por ejemplo, rosca redondeada. Se utilizan tapones para botellas y bombillos, donde no se requiera mucha fuerza. Es bastante adecuada cuando las roscas han de ser moldeadas o laminadas en chapas metálicas. Rosca cuadrada. Esta rosca puede transmitir todas las fuerzas en dirección casi paralela al eje. A veces se modifica la forma del filete, dándole una forma cuadrada con una inclinación a 5 grados de los lados. Rosca trapezial TR Apne. Se emplean donde se necesita aplicar mucha fuerza. Se usan para transmitir movimientos de todo tipo de maquinaria, herramientas, gatos, prensas grandes tipo C, tornillos de bancos y sujetadores. Las roscas Acme tienen un ángulo de rosca de 29 grados y una cara plana grande en la cresta y en la nariz. Las roscas Acme se diseñaron para sustituir a las roscas cuadradas, que son difíciles de fabricar y quebradizas. Hay tres tipos de roscas Acme, las 2G, 3G y 4G. Cada, cada una tiene holguras en todas las dimensiones para permitir así un movimiento libre. Roscas sin fin. Se utilizan sobre ejes para transmitir fuerza a los engranajes que equipan las cajas reductoras de velocidad. Este objeto es mejor catalogado como un engranaje que como una rosca, y se siguen ciertos parámetros geométricos para los cuales pueda funcionar el roscado. Mi nombre es Saúl Mesa y les voy a hablar sobre el control de paso y perfil de la rosca. La dificultad para la medida del paso de la rosca en el proyector de perfiles está en la mala definición de los flancos de la rosca. Voy a hablarles acerca del perfil de la rosca. Podemos encontrar las diferentes partes que son núcleo, flanco, cresta, fondo, hilo, paso, avance, entre otros. Les voy a hablar acerca del núcleo. El núcleo es el volumen ideal sobre el que se encuentra la rosca o cuerpo del elemento roscado. Flancos son las superficies teóricas de contacto. Cresta es la superficie exterior de unión de los flancos. Fondo es la superficie interior de unión de los flancos. Hilo es cada una de las vértices o crestas. Paso es la distancia medida paralelamente al eje entre dos hilos consecutivos. Avance es el desplazamiento medido paralelamente al eje del elemento de la unión roscada. En la rosca sencilla o de una sola entrada, el avance es igual al paso. Vamos a hablar también sobre los parámetros geométricos para las roscas. Tenemos el diámetro mayor, es el diámetro de una rosca recta. El diámetro menor representa el menor diámetro de una rosca recta. Hilos por pulgada es el número de hilos que tiene una parte roscada en una pulgada de longitud. El paso es la distancia desde un punto sobre una parte roscada al punto correspondiente sobre continuo. Medida paralela al eje, el paso en pulgadas de una parte roscada es el recíproco del número de hilos por pulgada. Paso en pulgadas, 1 por número de hilos de pulgadas. El diámetro primitivo o de paso en una rosca es el diámetro de un cilindro imaginario cuya superficie corta las formas o perfiles de los filetes de modo
que sus anchos y sus huecos entre ellos sean iguales. La profundidad de la rosca es la distancia entre la cresta y la raíz medida perpendicularmente al eje. Medición y verificación de roscas. La medición se trata de la determinación numérica de dimensiones mediante la verificación. En una rosca hay que tener en cuenta 5 magnitudes determinantes que son las mencionadas en los errores principales que puede tener una rosca. La comprobación de los perfiles roscados es muy laboriosa y desde el punto de vista de gran fabricación, nada rentable, requiriéndose el empleo de aparatos especiales y operarios expertos, dado que entran en función una serie de elementos complejos y relacionados entre sí. El diámetro de los flancos. Los flancos pueden medirse con un micrómetro para roscas exteriores e interiores. El instrumento más usado es el calibre para roscas provisto de dos cuerpos de medida configurados en forma de cono y de muesca. La muesca y el cono son recambiables y tienen para cada paso de rosca una magnitud diferente. Diámetro medio. Para medir el diámetro medio se emplea un micrómetro centesimal y una terna de alambres calibrados. Estos alambres están montados sobre unas platinas adecuadas provistas de diámetros en los que se van a acoplarse los palpadores del micrómetro, como podemos observar en aquellas imágenes. Tolerancias y posiciones recomendadas. Posiciones de tolerancia. La posición de tolerancia identifica la desviación fundamental y se indica mediante una letra mayúsculas para las roscas interiores y una letra minúscula para las roscas exteriores. La combinación del grado de tolerancia y sus posiciones dan como resultado la clase de tolerancia. Los valores de la clase de tolerancia están normalizados para los distintos sistemas de rosca. Roscas inferiores se utilizan letras mayúsculas como la H y G. Las roscas exteriores se utilizan minúsculas como letra H, G, F y E. Las roscas ISO en pulgadas. El sistema UN incluye 3 tipos de tolerancias que van de 1, que es amplia, a 3, que es estrecha. Una rosca UN típica que queda designada así, en la que 2A indica una tolerancia media. La UNC indica el paso amplio, el valor 20 significa roscas en pulgadas, un cuarto significa el diámetro principal de la roca. ISO unificada, tolerancia con juego, tolerancia media y tolerancia estrecha. Tipo de rosca UN. Estos tipos de roscas se pueden generar utilizando una plaquita UN, que significa UNC, diámetro de rosca con un paso amplio, UNF, diámetro de rosca con paso normal, UNEF, diámetro de rosca con paso reducido, UN, diámetro de roscas con paso constante. La rosca Whitworth significa o se considera actualmente obsoleta, pero se utilizan para tubos con estándares reconocidos internacionalmente. Existen 2 clases de tolerancia para las roscas Whitworth, exteriores e interiores. Las roscas para tubos Whitworth, estas roscas se dividen en 2 grupos: uniones herméticas no realizadas sobre la rosca y uniones herméticas realizadas sobre la rosca. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Yo le voy a hablar un poco de mediciones del espesor de dientes. Como vemos que aquí tengo unos tipos que lo voy a presentar como podemos ver, diámetro primitivo. Este diámetro primitivo es el que determina todas las características de definición de los dientes de las ruedas. Pocos circulares.
segmento de arco de circunferencia primitiva, comprendido entre los flancos iguales de dos dientes consecutivos. Su valor de cálculo, multiplicar el módulo por pi. Aquí, como vemos en las imágenes, ahí donde está marcado línea de ángulo de perfección, es como pasan los dientes, como lo ven. Ahí donde está el diámetro de diente y de las siglas que están ahí, más adelante le voy a explicar un poco ahí. El espesor del diente, como lo ven. Espesor del diente, segmento de arco de circunferencia primitiva, comprendido entre dos caras del mismo diente. Como ven en la imagen que dice del diente del espesor, se ven entre las dos caras. Altura de la cabeza del diente es la distancia que hay entre el diámetro primitivo y la parte más alta del diente, es decir, el diámetro exterior. Su valor es igual a 1 metro, es decir, una vez el módulo. Aquí le voy a explicar un poco de las dimensiones fundamentales del espesor de los dientes o de la dimensión. El módulo M, o sea, metro, es un engranaje, es la relación que existe entre el diámetro primitivo y el número de dientes, que es el mismo de la relación entre el paso y el módulo. Es una magnitud de longitud expresa en milímetros. Para que dos engranajes puedan engranar, tienen que tener el mismo módulo. El módulo podría tomar un valor cualquiera, pero a la práctica está normalizado según el siguiente criterio. De 1 a 4, el incremento de 0.25 milímetros. De 4 a 7, el incremento de 0.50 milímetros. De 7 a 14, el incremento de 1 milímetro. Y de 14 a 20, el incremento de 2 milímetros. Aquí, como de la imagen anterior que le expliqué, que ahí estaban las siglas, le voy a explicar qué determina qué tiene de cada sigla. Dimensiones de engranaje. Circunferencia exterior. Es la circunferencia que pasa por la parte exterior de la cabeza de los dientes. Diámetro exterior es DE. Es el que corresponde a la circunferencia exterior. Circunferencia interior es la que pasa por la base de los pies de los dientes. Diámetro interior, como quiera, en siglas es DI, es el que corresponde a la circunferencia interior. Cabeza de diente, HC en sigla, es la parte del diente comprendido entre la circunferencia primitiva y la circunferencia exterior, tomando el valor de módulo. HC igual a metro. Pie de diente, HP, es la parte del diente comprendida entre la circunferencia interior y la primitiva. Toma el valor de 1.25 veces el módulo de HP, sería igual a 1.25 milímetros. Altura de diente, H, es la distancia entre la circunferencia interior y la exterior. Por tanto, tiene el valor de 2.25 veces el módulo de H de 2.25 milímetros. La longitud del diente, B, es el ancho de la corona
sobre la que se estallan los dientes en general suele tener un valor de 10 veces el módulo B igual a 10 milímetros. Bueno, ingeniero, eso fue toda mi exposición. Gracias.